Bien, cambiamos de tema para hablar de este drama que se está viviendo a esta hora en la Franja de Gaza debido al problema del ingreso de ayuda humanitaria y derechamente de comida. Hoy la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU ha asegurado que más de 1000 personas han muerto en menos de 3 meses producto a la hambruna que está sacudiendo a este enclave palestino que, recordemos, ha sido bloqueado por parte de Israel en medio de su operación militar. Una alerta que perjudica sobre todo a niños y también jóvenes que viven en este mismo recinto. Bueno, queremos analizar este tema, cómo se está manejando a nivel internacional, y para eso nos contactamos a esta hora con Fernando Estensoro, analista y académico de la Universidad de Santiago. Fernando, un placer hablar contigo aquí en Mega Noticias Mundo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. También un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ya la situación ha sido totalmente crítica, lo que se está viviendo en la Franja de Gaza, porque esto es un punto aparte, ¿no?, de este conflicto que ha sacudido ya en los últimos meses y años a el gobierno de Israel con el grupo Hamas, porque aquí estamos hablando de los daños que está sufriendo la población civil y concretamente aquellos más desprotegidos, ¿no?, como han sido los niños y niñas que son parte abundante de la población en la Franja de Gaza. ¿Cómo ves esta hambruna y esta crisis que derechamente está sacudiendo a este territorio? Bueno, una situación lamentable, es horrible lo que está ocurriendo y no se ve ningún tipo de solución real. No te olvides que el gobierno de Netanyahu está acusado de genocidio y esto es parte de esta política, hay que decirlo lo que es, ¿ya? Porque no solamente están asesinando a los civiles, sino que también esto es parte de un proceso de traslado de población que está ocurriendo por parte del gobierno de Israel de los civiles que los están sacando de Gaza y que también está condenado por Naciones Unidas. Entonces esto es un plan premeditado, ¿no? Y que es parte de un plan de exterminio, finalmente. Claro. Ahora, no solamente, ¿tú lo ves esto como un plan de exterminio de la población palestina o lo ves como un punto de presionar a Hamas a rendirse y a dejar el poder en la franja? No, mira, ese es un tema que se ha analizado bastante, porque indudablemente también hay toda una guerra mediática y comunicacional. El problema palestino es un problema antiguo, ¿ya? Un problema que se arrastra desde el minuto en que Israel no reconoce la creación del Estado palestino, violando las decisiones de Naciones Unidas de finales de los años 40 y comienzos de los 50. Por lo tanto, ese es el origen del conflicto palestino. Pasaron los años, viene la radicalización del movimiento palestino, en la medida en que no hay ningún tipo de solución política a su reclamación de tener derecho a un Estado, y se crea Hamas. Hoy día los últimos documentos que se están liberando también señalan de que Israel y el Mossad fueron parte directa de la creación de Hamas, ¿ya? Crearon el Hamas para combatir a la OLP, que en ese minuto era el principal rival político que tenía el Estado de Israel. Bueno, y ya la cosa, estamos viendo esto. Entonces, aquí hay una política de limpiar la Franja de Gaza, de incorporarla al territorio del Estado de Israel, ¿ya? Entonces, en este minuto se está discutiendo bastante. Obviamente estamos en medio del conflicto, estamos en medio de la situación, además que es una situación humanitaria impresionante, ¿ya? Pero esto no es porque sí, lo que yo te quiero decir. O sea, si lo analizamos de manera fría, aquí hay una operación de carácter geopolítica que está planificada por el Estado de Israel, que está planificada por el gobierno de Netanyahu, y esto es parte de esa expresión. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Netanyahu sabe que puede exterminar a toda la población de Gaza y no le va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Europa, hoy día hay más de 30 países que están condenando esta situación, pero es una condena verbal, sí. No hay una condena real. O sea, todavía no sale una fuerza europea que vaya a intervenir al gobierno de Netanyahu, que sería la única forma de evitar este proceso, ¿ya? Sí. Y si bien la condena internacional va a seguir creciendo, porque esto va a seguir aumentando, pero aquí esto obedece a un plan que es determinado, que es la incorporación de la Franja de Gaza al territorio de Israel. Bueno, para que la gente también se imagine, a lo mejor no han visto el mapa, ¿no?, de la misma zona. La parte de la Franja de Gaza, que es un pequeño territorio, colinda mayormente con Israel, solamente en el sur, con un poco de Egipto.
pero toda la parte de Israel ha estado coordonada y controlada por este mismo país y eso ha evitado el ingreso de los camiones con ayuda humanitaria que han llegado al lugar, pero lamentablemente no han podido hacer ingreso. Como te decía, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dado una entrevista en estas últimas horas y culpa a Hamás o sea, dice: yo impido que entren los camiones porque lo que pasa es que Hamás se aprovecha de esta misma ayuda, de estos alimentos, se la vende más cara a los mismos ciudadanos y preferimos nosotros tener el control finalmente de qué es lo que entra y qué no, y cómo esto está finalmente abastecido. Ahora, han aparecido, por ejemplo, agencias de noticias, como el caso de la agencia France Press, que es una agencia histórica, que por primera vez saca un comunicado para exigir el desbloqueo de este evento, porque dice: nuestros periodistas, que hemos tenido mucho, algunos han muerto en guerra, han muerto por balas, por misiles, pero nunca habían muerto de hambre, y los que están ahí adentro hoy lo están haciendo. Y hoy habló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que también entregó uno de los mensajes más duros en torno a esta misma crisis. Mira, creo que escuchemos lo que dijo el secretario general y lo comentamos. En todo el mundo presenciamos un nuevo desprecio, sino una violación flagrante del derecho internacional. Basta con observar el horror que se vive en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin precedentes en los últimos tiempos. La desnutrición se dispara, el hambre llama a todas las puertas, y ahora estamos presenciando el último suspiro de un sistema construido sobre principios humanitarios. A este sistema se le niegan las condiciones para funcionar, el espacio para cumplir sus obligaciones y la seguridad para salvar vidas. Uno podría decir, Fernando, que estamos en medio de un conflicto, es concreto que se necesita acabar con esta guerra lo antes posible, que también se liberen a todos aquellos secuestrados israelíes que están en manos de Hamás a esta misma hora, porque los que menos tienen que sufrir son justamente los inocentes y las víctimas de esta terrible situación. Pero ¿por qué no ha funcionado en este caso que estamos viendo acá el multilateralismo, la cooperación a nivel internacional, la presión de los países y sobre todo de las potencias? ¿Por qué crees que no ha funcionado para poder resolver por lo menos este tema del bloqueo? Mira, por lo que estábamos conversando. En primer lugar, el bloqueo está siendo apoyado por las potencias occidentales. ¿Ya? Partamos por eso. O sea, el bloqueo lo realiza el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos también ha sido crítico con esto. Sí, pero verbalmente, pero ahí están las agencias estadounidenses apoyando si tú googleas y ves las noticias, son parte del conglomerado que tienen cercado todo el apoyo y impiden la llegada de ayuda humanitaria. Esto está saliendo ya a la luz porque es imposible tenerlo con las tecnologías de hoy día, ya no se puede seguir ocultando, y además porque están muriendo algunos europeos. Por eso vienen estas críticas y por supuesto los líderes europeos que saben de esto y que tienen un discurso público de condena, pero en la práctica no hacen absolutamente nada, teniendo todas las herramientas para evitar este proceso. O sea, si quisieran parar esta situación, la podrían parar. ¿Qué herramientas, por ejemplo? No les conviene. ¿Qué herramientas, por ejemplo? Entonces, tenemos a las Naciones Unidas haciendo discurso, obvio, pero la capacidad efectiva de actuar es nula. Porque, entre otras cosas, la principal potencia que está sosteniendo esto y que sostiene Israel es Estados Unidos y, bueno, está también el Reino Unido. Entonces, solamente España tiene una sensibilidad más cercana al mundo árabe por condiciones históricas, ¿no es cierto? Pero el resto, incluso Alemania, ¿no es cierto?, solamente se quedan en declaraciones y las hacen cuando ya estos temas salen en las noticias, la gente ve esto por las noticias, dice lo mismo que estamos conversando acá: ¿por qué no se hace algo? ¿Por qué no ocurre algo? ¿Por qué seguimos viendo estas atrocidades por televisión? Bueno, si tú me preguntas, esto porque no es casual, esto obedece a un plan geopolítico, a un plan de poder, ¿no es cierto?, que se está aplicando y que tiene el respaldo de las principales potencias occidentales. Si bien públicamente hay un juego un poquito hipócrita de la política, pero Netanyahu puede hacer esto, ¿ya?, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Obviamente, ¿cuál es la justificación para hacer todo esto? Que jamás secuestró, hizo estos actos de secuestro y de asesinato de civiles de Israel. Pero hoy día la pregunta es, primero, ¿cómo se originó ese acto de Hamás? Segundo, hoy día se está investigando por todos los especialistas, incluyo, cuál es el origen de Hamás, cuáles son los fondos que creó Hamás y cuáles son lo que está detrás, ¿ya?,
O si tú quieres, nosotros estamos viendo la punta del iceberg, pero ¿qué es lo que está debajo? ¿Cuál es el grueso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo es una operación de carácter geopolítico, ya de carácter militar, planificada, ¿no es cierto?, orientada, ¿no es cierto?, a limpiar la Franja de Gaza. ¿Ya? No te olvides que el yerno de Trump dijo que iban a hacer un resort en la Franja de Gaza. O sea, ahora, Fernando, tú hablas que las potencias tienen... en esa zona, sí, y sobre todo en el mar circundante a esa zona. Fernando, ahora tú dices que las potencias tienen herramientas, tienen mecanismos. ¿Cuáles crees tú que se deberían utilizar para este caso? Bueno, tendrían que intervenir directamente, ¿ya? Porque podrían mandar una fuerza de paz, por ejemplo, ¿ya? Cascos azules. El multilateralismo de Naciones Unidas no funciona, ¿ya? Efectivamente no funciona. ¿Ha funcionado en otras épocas? Sí. ¿Se han mandado cascos azules? Sí. Pero no es cierto, los países europeos podrían mandar una fuerza de paz, ¿ya? Y decir, señores de Israel, de aquí en adelante nosotros vamos a mandar en esta zona y nosotros vamos a hacer cargo de proteger a los civiles y también, por supuesto, de proteger y evitar que también hayan atentado a los civiles de Israel. O sea, ¿me entiendes? No sé, pero sí, no lo hacen, porque eso no están dispuestos a hacerlo nomás, ¿ya? Bien. Y no sería la primera vez que se mandan fuerzas de paz y que han actuado. Eso históricamente existe, ¿ya? Pero no lo van a hacer porque no está dentro de sus planes, objetivamente, ¿ya? Y claro, esto puede tener algún impacto en las elecciones, vamos a ver, pero la verdad, ¿ya?, es que si el gobierno de Israel está haciendo esto es porque puede hacerlo, porque no existe una fuerza real que se lo impida. Totalmente. Fernando, un tema que da para largo y que lamentablemente está en un momento crítico. Ojalá que se pueda resolver lo antes posible. No solamente el tema de esta coyuntura por el tema de la hambruna, sino a nivel general. Medio Oriente ha sido una región que ha estado muy azotada en el último tiempo y que necesita también un poquito de paz. Muchas gracias, Fernando. Que esté muy bien. Un abrazo. Que esté muy bien también. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar.